Muy buenos días. Entonces no estamos listos. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Ok. Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por su presencia. Quiero compartir con ustedes una propuesta muy concreta de comunidad ciudadana sobre un tema de alta sensibilidad. Previamente, decirles que normalmente no nos ha pasado solo a nosotros, sino en general a la oposición en el pasado, durante el gobierno del MAS. Los analistas políticos, los medios de comunicación se preguntan y dicen, ¿cuál es la acción, el norte, la brújula de la oposición? ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana, que es el partido más fuerte de la oposición? ¿Dónde están sus acciones? ¿Dónde se ve que la oposición está haciendo algo? Ustedes saben, con la experiencia como periodistas que tienen, que tanto cuando el MAS controlaba la Asamblea por 2/3, como ahora que controla la mayoría absoluta, el MAS tiene como principio bloquear sistemáticamente todas las iniciativas legislativas, todas las propuestas, y bloquear, por supuesto, la fiscalización, que nunca puede llegar a una interpelación exitosa que dé lugar a la censura que merece más de un ministro. Quiero recordarles que nosotros, Comunidad Ciudadana, hacemos un trabajo propositivo con leyes que creemos son de extraordinaria importancia y hacemos un trabajo de fiscalización, como es nuestra obligación, que se enfrenta, y este es un elemento que no podemos vulnerar si somos, como de hecho somos, profundamente comprometidos con la democracia, enfrenta la acción de bloqueo permanente del MAS. Quiero recordar, antes de plantearles la propuesta que ponemos a consideración del país, por ejemplo, que hemos presentado una ley de libre acceso a la información, que ha sido archivada por el MAS, que está teóricamente en consideración en comisión y no pasa absolutamente nada. Hemos presentado una ley de defensa de la democracia, una ley que establece sanciones muy graves para quien vulnera, aunque haya sido elegido por voto popular, elementos como un referéndum. Obviamente nos referimos al 21 de febrero de 2016, o que lleva a cabo un fraude electoral. Esa ley de defensa de la democracia establece sanciones para gobernantes elegidos democráticamente que rompen el orden constitucional. Tampoco ha sido considerada. En temas de salud hemos presentado leyes vinculadas a la priorización de vacunas, a la garantía de provisión de plantas de oxígeno, a la gratuidad de medicamentos para el COVID, sobre todo a pacientes que enfrentan situaciones muy graves, y dos leyes más que menciono como ejemplo: la de que la disposición del destino de terrenos municipales no tenga que depender de la Asamblea Legislativa para su administración, sino de los municipios, y una ley vinculada a la Defensoría del Pueblo, tema del que voy a hablar ahora. ¿Cuál es la propuesta que Comunidad Ciudadana acaba de presentar? Aquí tengo la carta de recepción en la Cámara de Diputados. Es una ley de restricción de los interinatos en el Estado. Una ley de restricción de los interinatos en el Estado. El país vive en los últimos 15 años, desde que llegó al gobierno el movimiento al socialismo, un grave proceso de desinstitucionalización. Una situación que vulnera normas existentes que establecen lo que es obvio, el interinato como una excepción y no como una regla. El caso de la Defensoría del Pueblo es el más emblemático, un interinato del que voy a hablar en un momento. El concepto de que el interinato es una situación de excepción, el MAS lo ha convertido en una regla, no por falta de poder para hacer las cosas bien, porque el MAS ha tenido 2/3 de la Asamblea
durante el gobierno de Morales y tiene mayoría absoluta durante el gobierno de Arce. Sin embargo, mantiene los interinatos como una forma de ejercicio del poder total. Interinatos en cargos particularmente importantes. Hay normas y hay disposiciones del Tribunal Constitucional que han ratificado los interinatos como excepción, que han marcado los tiempos, en general 90 días, que es la misma lógica en la que está nuestro proyecto de ley, pero que no se cumplen en ningún caso por las razones que voy a explicar a continuación. ¿Por qué al gobierno le interesa mantener el interinato, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo? Recuerden ustedes que la señora Nadia Cruz, actual defensora del pueblo, es interina desde el año 2017, desde que el señor Tezanos Pinto renunció o fue renunciado, y en puridad, si aceptamos la lógica de un interinato, lo menos que puede pasar es que el interinato sea más breve que el cargo al que está sustituyendo. La Defensoría del Pueblo tiene un mandato de 6 años. El señor Tezanos Pinto dejó la Defensoría cumpliendo algo más de 1 año. La Defensora del Pueblo está acercándose a los 2 años de mandato o más, sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es, para decirlo elegantemente, simpatizante del MAS, sino militante del MAS. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿quién defiende a los bolivianos? ¿Quién defiende a los bolivianos? El cargo más importante de defensa a los bolivianos es el de la Defensoría del Pueblo. La señora Defensora del Pueblo defiende al MAS, no defiende a los bolivianos. La señora Defensora del Pueblo bloquea todo tipo de reivindicación, de demanda, de petición que vaya en contra de los intereses del partido de gobierno o en particular del gobierno, haya sido el de Evo Morales o haya sido o sea el del presidente Arce. ¿Hay alguna intención del gobierno del MAS de elegir un nuevo defensor del pueblo o defensora del pueblo? Ninguna. ¿Esto por qué? Porque el MAS pasa por alto toda la normativa vigente vinculada al tema. La Defensoría del Pueblo es un cargo que enalteció Ana María Romero de Campero y que marcó una línea, un norte que esta sucesora, no los otros, estuvo también don Guado Albarracín, está desnaturalizando completamente. La lógica de esta ley es muy breve y muy concreta. Me permito leerla porque no es muy larga. Dice: proyecto de ley de restricción de los interinatos en el Estado. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer el plazo máximo de permanencia en el cargo de las autoridades designadas de forma interina en instituciones, entidades y empresas públicas en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Artículo 2. Permanencia en cargos interinos. Los servidores públicos designados de forma interina en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional de Bolivia tendrán una duración máxima en el ejercicio de sus funciones de 90 días. Al vencimiento de este plazo, esto es muy importante, al vencimiento de este plazo, cesarán en el ejercicio de sus funciones por imperio de esta ley sin necesidad de comunicación, declaración, memorando o cualquier otro tipo de resolución o acto equivalente. Producido este evento, no podrá decretarse otro interinato. Esto es muy importante. Terminas los 90 días y no necesitas un memorando. Es automático tu cese, porque eso evita que el gobierno te prolongue indefinidamente. Segundo aspecto, tiene que ver con que
no se puede producir un nuevo nombramiento a la misma persona o a otra persona de un segundo interinato. El interinato se produce una sola vez, dura 90 días y obliga inmediatamente a la elección mediante el mecanismo que la ley o la Constitución establece del funcionario que tiene que suceder al interino. Artículo 3. Las autoridades competentes para la designación y o selección de los servidores públicos titulares en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional de Bolivia serán responsables por el incumplimiento del plazo máximo de interinatos establecido en esta ley. Tratándose de órganos colegiados, el presidente o la máxima autoridad del respectivo órgano tendrá la responsabilidad del inicio y desarrollo operativo de los procedimientos de designación y o selección que correspondan. En las disposiciones transitorias es muy importante la primera. Si a la fecha de la publicación de la presente ley, la autoridad competente no hubiera efectuado la convocatoria para designación de la defensora o el defensor del pueblo, esta convocatoria se realizará dentro de las 48 horas siguientes a esta publicación. Es decir, una vez aprobada la ley, si no se ha hecho la convocatoria, se hará automáticamente en el caso específico de la Defensoría del Pueblo. Las autoridades competentes que a la fecha de la publicación de esta ley no hubieran efectuado los procedimientos para la designación y o selección de servidores públicos titulares en las instituciones, entidades o empresas del Estado que cuenten con autoridades interinas, realizarán las convocatorias dentro de los 15 días siguientes a la publicación de esta ley. Es muy importante para que ustedes se den una idea de qué autoridades están en interinato. La Defensoría del Pueblo, la que más nos preocupa. El presidente del Banco Central de Bolivia, en un momento tan sensible de la economía del país. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, todos interinos. El presidente de YPFB, interino. La Administradora Boliviana de Carreteras, su presidente, interino. La Corporación Minera de Bolivia, Comibol, interino. Servicio de Impuestos Nacionales, interino. Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, interino. Empresa Siderúrgica del Mutún, interino. Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, interino. Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, interino. Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, interino. Ahora bien, ustedes dirán, es que el MAS necesita 2/3 y como no los tiene, no quiere de que los interinatos terminen para que no se pueda elegir a alguien neutro de influencia política. La gran ironía es que la mayor parte de estos cargos interinos solo requieren mayoría absoluta. Es decir, el MAS podría perfectamente, sin la oposición, elegir a las personas que crea mejores, ojalá que crea mejores, sin necesidad nuestra. ¿Por qué no lo hace? Porque Morales impuso la lógica de que el presidente era no un presidente republicano, era un rey, era un emperador. El interinato le permitió a Morales y le permite a Arce decidir discrecionalmente, sin consulta ni siquiera con su propio partido, ni siquiera con la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que tiene mayoría, a las personas que puedan ocupar esos cargos de manera adecuada con la ley. A este grado llega el autoritarismo y la desinstitucionalización. Aún teniendo la posibilidad de elegir a esos funcionarios mediante el voto de los propios masistas, le dan la absoluta discrecionalidad y el poder de emperador, no de presidente, a quien es el jefe del Poder Ejecutivo. De ese grado es la vergüenza que está viviendo Bolivia, que no es algo novedoso. Estamos desinstitucionalizando e incumpliendo las obligaciones, está el gobierno incumpliendo su obligación con relación a la educación. No se cumple la Constitución y se ha dejado a los niños, a los profesores, en una situación de inermidad. Se están incumpliendo los derechos vinculados al acceso a la salud, con todo lo que ello implica en este contexto de pandemia.
Se están incumpliendo las obligaciones constitucionales del derecho al empleo. El empleo cada vez más difícil de conseguir, cada vez mayor la informalidad, no está siendo resuelto. Es decir, estos procesos son parte de un país desinstitucionalizado. Una vez más, Comunidad Ciudadana hace una propuesta, la palabra es correcta, somos propositivos, para demostrar que la oposición sabe a dónde quiere ir, sabe cuáles son sus objetivos, que no son otros que los del pueblo boliviano. Esta ley de fin de los interinatos es una intención política clara de Comunidad Ciudadana de buscar la recomposición de la institucionalidad del país. No nos sorprenderá que no nos la tomen en cuenta, pero que no nos digan que no estamos proponiendo cosas, que no nos digan que a todo decimos no, que no nos digan que no hacemos fiscalización. Estamos trabajando intensamente, democráticamente, siguiendo la norma tal como debe hacerse como comunidad ciudadana que representa a una parte fundamental del país en su conjunto. Dicho lo cual, quedo a disposición de las preguntas que ustedes me quieran hacer. Adelante, por favor. Carlos, buenos días. Hola. Por favor, cambiando de tema. No me sorprende. ¿Cuál es la posición que va a asumir usted respecto al informe que presente esa comisión especial del CIDH? Por favor, primero. Segundo, ¿cuál es el criterio que usted tiene respecto a ese presunto tráfico de armas que se habría dado desde Argentina hacia Bolivia en noviembre del 2019? Eso, por favor. Sí, cómo no. Con relación al informe de la GIE, que es una comisión independiente, aunque tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que trabaja independientemente, tendremos que esperar el contenido del informe. Somos respetuosos de un organismo internacional que tiene, esperamos, el objetivo de hacer una investigación adecuada. Ojalá que el informe sea esclarecedor y ojalá que el informe permita al país tener un conocimiento adecuado de lo que realmente pasó en el proceso de transición democrática desde el fraude electoral del 20 de octubre del 2019 hasta la posesión y los hechos posteriores, incluidos en Cata y Sacaba, que va a presentar esa comisión. Por lo tanto, somos optimistas, esperamos que el informe sea esclarecedor, pero no puedo dar ningún juicio de valor previo hasta no conocer su contenido. Con relación a lo segundo, hemos visto muchas cosas en el pasado vinculadas a la falsedad, a la falsificación de la verdad, a la manipulación. Pero lo que estamos viendo hoy supera las previsiones más pesimistas. Esta tramoya vergonzosa que pretende hacerle creer ahora no solamente a Bolivia, sino a la Argentina también, e incluso al Ecuador, que unos gases lacrimógenos y material de defensa de una embajada, porque el único material realmente bélico que llegó en ese material de apoyo de la Argentina era para funcionarios de la embajada argentina, fue la base de la construcción de un, comillas, golpe de Estado, por favor, incluida la dificultad de hacer cuadrar las fechas, cuándo se pidió, cuándo llegó, si ya se había posesionado el nuevo gobierno o no, nos prueba que es parte de la tramoya que nadie cree de un inexistente, inventado y falso golpe de Estado. Eso está absolutamente claro. En Bolivia lo que vivimos fue una transición constitucional y el único que intentó romper esa transición constitucional fue Evo Morales, cuando instruyó claramente a la presidenta del Senado, después el vicepresidente, al presidente de diputados, al primer vicepresidente del Senado y al conjunto de los parlamentarios masistas para pedirle su renuncia con el objetivo de interrumpir la continuidad constitucional del país. El único responsable de que se intentara un golpe de Estado que no se concretó fue Evo Morales. Don Carlos, por favor, si me permite, usted menciona que esos gases lacrimógenos eran para funcionarios de la embajada. No nos entenderemos. Hubieron dos tipos de material. Material antidisturbios, gases lacrimógenos, cantidades además pequeñas, y lo que se llama municiones no letales,
que eran para antidisturbios. Pero se importaron escopetas de repetición, material estrictamente bélico en pequeña cantidad. Ese material, no el del antidisturbios, era para reforzar la eventualidad de que la embajada argentina sufriera alguna agresión durante esos días. Entonces, ¿usted confirma, don Carlos? ¿Usted confirma entonces, don Carlos? No, yo no confirmo nada, señorita. Yo le respondo claramente lo que usted me ha preguntado. Se mandó material antidisturbios y se mandó material para la embajada argentina en Bolivia, para funcionarios de la embajada argentina en Bolivia. Yo no confirmo nada más que lo que acabo de responder. Don Carlos, usted como ministro de gobierno, don Carlos, perdón, usted como exmandatario, ¿cuál es el procedimiento y cuánto tarda el envío de este material entre nación a nación, teniendo en cuenta que hay convenios internacionales también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento y cuánto demoraría? Sería la pregunta. ¿Y por qué supone usted que yo como exmandatario debería responder cuestiones vinculadas a Ministerio de Gobierno, a Policía? Esos son temas de los que yo no tengo conocimiento ni como exmandatario ni como líder de Comunidad Ciudadana. Don Carlos, por favor, ¿qué le responde al ministro de Gobierno cuando esta mañana lo acusa usted de haber seguido un manual norteamericano al haber dicho que hubo fraude electoral previo a la elección y posterior a la elección del 2019? Nosotros nos pronunciamos con claridad el día 20 de octubre después de la interrupción del TREP. Lo de previo es un invento absoluto. En esa declaración, primero hicimos una denuncia de lo que era irregular, un TREP que sugestivamente se interrumpe. Y esa interrupción fue intencional, como todos sabemos. No dijimos nada que no fuera cierto. A partir de ese momento hicimos una serie de declaraciones que se fueron confirmando con dos informes, el informe de la OEA respaldado por la Unión Europea, subrayo, respaldado por la Unión Europea, 27 países libres de toda sospecha, porque aquí se habla de la OEA y se habla de Luis Almagro, y entonces se descalifica el informe. Un informe preliminar el 10 de noviembre y un informe definitivo la primera semana de diciembre que confirma irregularidades y acciones dolosas en el proceso electoral. Ese seguimiento lo hicimos nosotros con absoluta claridad y nos ratificamos en ello. La prueba del fraude está en ese exhaustivo informe de la OEA respaldado por la Unión Europea. Don Carlos, en el tema de las audiencias que se están llevando a cabo, dentro de las declaraciones, la señora Yanine Áñez ha mencionado que Ricardo Paz es una de las personas que había hecho una llamada telefónica para que ella pueda ser posesionada como presidente del Estado ante el vacío de poder. ¿Esto es así, don Carlos? ¿Ha tenido conocimiento? Y si tenemos también, si ya Villamor y el señor Paz va a declarar, si tienen citaciones también para declarar sobre estos casos que están en la justicia. Como ustedes saben, mi posición, que se las expresé en este mismo lugar cuando me tocó ir a declarar, y les leí un largo documento que yo le presenté a la Fiscalía explicando por qué no me iba a prestar al juego de la invención, la vergonzosa tramoya y el ridículo de un inexistente golpe de Estado. La respuesta que te voy a dar está en el mismo contexto. Lo único que te puedo decir es que fue convocado don José Antonio Quiroga. Cuando se presentó, yo lo acompañé, como ustedes saben, el fiscal le dijo que tenía trabajo muy importante que hacer y que por lo tanto suspendía la sesión. Y les puedo decir, en el único caso que conozco, que no ha sido citado el señor Ricardo Paz hasta ahora. ¿Se va a pronunciar, don Carlos, sobre esa llamada telefónica que hizo, que señala la señora Yanine Áñez en sus declaraciones? Que Ricardo Paz le llamó. Entiendo perfectamente la pregunta. No voy a hacerle el juego a una invención. Sobre invenciones no voy a hablar. Es tan simple como eso. Porque si yo te respondiera, estaría dando lugar a que viniera una polémica sobre lo que yo respondí. La lógica nuestra es, no existió el golpe de Estado. La señora Yanine Áñez fue posesionada constitucionalmente, de acuerdo al reglamento del Senado y de acuerdo a la sucesión constitucional en su artículo 169. No voy más allá de eso por razones obvias. Don Carlos, si me permite una pregunta, por favor, el Patriasur va a conformar una comisión internacional en este caso para investigar cómo se ha producido el presunto golpe de Estado. En este caso, ¿cómo lo toma Comunidad Ciudadana? El Parlasur o cualquier institución
democrática de América Latina puede abrir las investigaciones, las comisiones que crea convenientes. Habrá que ver cómo se forma, quiénes la integran, qué informe da, cuándo lo da, qué carácter tiene. Ese es un tema que es parte de la libertad de decisión de organismos internacionales que funcionan democráticamente. Entiendo. Puede hacer lo que le parezca prudente. Sería muy absurdo de mi parte decir qué barbaridad. Están en su derecho de hacer las investigaciones que quieran, establecer los comités que les parezca convenientes y llevarlos adelante. Don Carlos, si me permite, por favor, en el MAS destacan que organismos internacionales dicen, destaquen también la gestión de Luis Arce, incluso colocan entre los 5 mejores presidentes de América. ¿Qué criterio tiene Comunidad Mundial? Nuestro criterio sobre la acción del presidente Arce lo decimos todos los días. Y en términos generales, yo no encuentro que el presidente Arce haya resuelto un tema fundamental como es el tema del desempleo. Ni conozco una propuesta específica de reactivación económica objetiva que el presidente Arce lleve a cabo. Hemos tenido un retraso muy importante en la aplicación de vacunas que recién se está poniendo al día, cosa que aplaudimos. Me parece muy bien que finalmente lleguen las vacunas y que éstas permitan tener una aceleración todavía insuficiente del proceso. Conozco hechos como el evidente de una invención y una persecución jurídica. El presidente Arce es protagonista a través de su ministro de Justicia y de su mecanismo de persecución política, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, de persecución a sus opositores. Conozco que el presidente Arce nos dijo a través de su ministro de Justicia que iba a haber una reforma de justicia que se desdijo a las pocas horas de haberla planteado. Por lo tanto, está difícil que yo haga un elogio de un gobierno que tiene estos errores tan graves. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias.